Hola, muy buenas noches a todos. Nos encontramos nuevamente el día de hoy en un nuevo webinar. Hoy nuestro invitado nos hablará sobre el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Primero que todo, me presento, soy Leonardo Fica Cifuentes, miembro de la Fundación UNSAR y sé quién interactúe con el relator el día de hoy. Como una medida de coordinación, podrán ir dejando sus comentarios y preguntas para que sean contestadas al final de la exposición. Hecha esta pequeña coordinación, vamos a saludar a nuestro invitado. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, ya casi ya, a todos y a todos hoy día. Sí, así es, buenas noches. La verdad que nuestra audiencia, para que hagamos la introducción con respecto a quién eres tú, obviamente para los que no te conocen, eh, Cristóbal Mena es el subdirector nacional de la ONEMI. Así que voy a realizar la presentación correspondiente, Cristóbal, para que puedas después explayarte con todo el tiempo que tú dispongas y con toda la soltura que te caracteriza y muy bien en el sentido de querer transmitir esta información o estos conocimientos que son muy valiosos. Don Cristóbal Menámigo, de profesión cientista político, con magíster en riesgo, desastres y resiliencia de la University College London. Se ha desempeñado por más de 15 años en organismos internacionales y en el sector privado, en el área de la docencia y de la gestión, sobre temáticas para la reducción del riesgo de desastres, gestión de emergencias, comunicaciones de crisis, continuidad de gobierno, políticas públicas y desarrollo internacional. Actualmente se desempeña como subdirector nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y punto focal nacional político del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, más conocido como INSARAC. Dejo con ustedes a nuestro gran invitado, Cristóbal Mena. Muchas gracias, Leonardo, por la introducción, la extensa introducción de quién soy. En realidad, muy agradecido también a todos y todos los que están conectados hoy día en este espacio para poder conversar, entendiendo quizás la especificidad del público, de quienes nos acompañan. eh, de darles una mirada de lo que viene en el futuro y también los desafíos que tenemos hoy en día en materia de gestión de riesgo de desastre, a puertas de la publicación de una ley que nos va a permitir generar un sistema que responda a los desafíos presentes y también futuros que tiene nuestro país en materia de reducción de riesgo de desastre, pero por sobre todo en sostenibilidad. Yo creo que es importante tener puesto el foco de que lo que estamos haciendo cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, de reducción de riesgo de desastres, de resiliencia, estamos hablando sobre todo de desarrollo sostenible. Un país que no gestiona el riesgo, que no mira el riesgo de frente, difícilmente va a alcanzar un desarrollo sostenible. Y esto se plantea en un contexto con una alta recurrencia de fenómenos extremos, gatillados en parte por la crisis climática, donde estamos viendo incendios forestales cada vez más extremos, estamos viendo eventos climatológicos extremos también de manera más habitual, y también estamos viendo esto replicándose no solamente a nivel global, sino que estamos viendo cómo en Chile también estos fenómenos están pasando. Chile tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante la crisis climática, a pesar de que somos un país que emite relativamente bajas emisiones que causan la crisis climática. eh, Sufrimos el impacto de esta crisis en, como les decía, este tipo de fenómenos. Y por cierto, un sistema que queramos pensar a futuro y también los desafíos presentes debe ser también de abordar el riesgo de desastre desde las amenazas también de origen geológico, geofísico, como son los sismos, las erupciones volcánicas y otro tipo de fenómenos. Así que
Este era el primer contexto en el que está anclada esta nueva institucionalidad, esta nueva gobernanza de riesgo. Esto también está refrendado, o este desafío que estamos mirando está también refrendado en datos que, por ejemplo, de Munich Re, una de las mayores reaseguradoras del mundo, donde vemos efectivamente una tendencia importante al alza de los desastres y en particular a los eventos asociados al clima y a eventos hidrometeorológicos. Y si aún hay dudas de que esto es el tema de desarrollo y que de nuevo no es un tema solamente de desarrollo sostenible, perdón, que no es un tema de desastre, es un tema de desarrollo sostenible, podemos ir al Foro Económico Mundial, que todos los años hace una evaluación global de riesgo, hace un panorama global de riesgo, a quien le consulta a los líderes de la industria, a expertos, y les preguntó en 2020, bueno, cuáles son los futuros riesgos, tanto por su probabilidad de ocurrencia como por el potencial impacto que puede generar, y por primera vez lideran los eventos asociados a eventos medioambientales, como lo clasifican ellos, pero vemos en la mayor probabilidad de impacto, las fallas adaptarnos al cambio climático, también la mayor probabilidad de ocurrencia a eventos extremos asociados al clima, vemos los desastres, entonces vemos que hay un consenso de que este es el contexto y si queremos generar una institucionalidad, una gobernanza del riesgo adecuada a los tiempos, tiene que tener en el radar esto. Además, tenemos que agregarle una complejidad extra. Estamos también viendo cómo la urbanización está siendo un fenómeno que está también tensando, estresando a nuestras ciudades, ciudades que quizás no estaban diseñadas para la cantidad de población que se espera. Recordemos que en el último encuentro, Hábitat 3, se habla que aproximadamente para el 2050, 2/3 de la población es que no tengan o no hayan estado diseñadas en que las personas que están siendo más afectadas por esto son las comunidades más vulnerables, las comunidades que no tienen acceso muchas veces a vivir en lugares que sean seguros o que sean resilientes. Esto es un ejemplo del norte de Chile, como comunidades viviendo en zonas con alto riesgo de remociones en masa y que no es probable también estar asociado a fenómenos migratorios, que también agrega una capa de vulnerabilidad extra y estamos viendo también movimientos, desplazamientos de personas producto de la crisis climática y también de otros fenómenos. Entonces, cuando nos sentamos a diseñar este sistema en los últimos años, porque obviamente este es una ley y un proceso que ha llevado una década, pero hemos tratado de actualizar la normativa para que recoja estos desafíos, como les digo, presentes y futuros. Es así como nace esta ley, la ley del SINAPRED, nos gusta tanto la sigla, del SINAPRED, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Es una ley que, como les decía, nace con un mandato bien claro. Después del 2010, después del PTF, que fue un punto de inflexión en cómo gestionamos el riesgo de desastre en Chile, vino un grupo de expertos de las Naciones Unidas a evaluar cuáles eran las brechas que teníamos en el país, y una de las grandes brechas que había era en institucionalidad, y particularmente en la falta de un marco normativo a rango de ley que regulara la gestión de riesgo de desastre. Y así como nace este proyecto, y tuvo una interpretación muy larga, como lo pueden ver acá, pero que a la larga terminó ya su tramitación en el Congreso y esperamos prontamente sea promulgada. Y como les decía, esto sí permitió la oportunidad de ir incorporando en la tramitación legislativa las lecciones que estábamos aprendiendo, las mejoras que estábamos incorporando en el sistema. Entonces, hoy en día tenemos un cuerpo normativo que está bastante adecuado, alineado a los desarrollos y los desafíos que tenemos futuros. Y esto es importante ponerlo a la vista porque esto no es un mérito, por cierto, no solamente de la ONEMI, sino que es un mérito del Sistema Nacional de Protección Civil,
de distintos miembros de la sociedad civil organizada, desde el sector privado, desde la academia, a donde, por cierto, también el sector público, en donde hemos sido capaces de ir aprendiendo lecciones, de ir mejorando el sistema y lecciones. Y como les digo, los grandes avances que tiene esta ley es por sobre todo recoger experiencia y dejar las oportunidades, abrir espacios para ir desarrollando mejora al sistema en un marco normativo de nivel legal, como les decía, mucho más robusto y que nos permite ir enfrentando los desafíos de la crisis climática y también del desarrollo que estamos teniendo en nuestro país. Algunos elementos que quiero que tengan en el radar de conceptos que tiene la ley. Lo primero es que crea un sistema, como decía, un sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres, con un enfoque descentralizado, muy importante y que contempla dentro de sus miembros tanto al sector privado como al sector público, en las entidades que tengan competencia en la gestión del riesgo de desastre. También nos actualiza las fases del ciclo de riesgo de desastre, dejando 4 fases que las vamos a ver un poco más adelante. Pero visión común de qué es lo que entendemos por distintas materias. Y así también como esta ley incorpora definiciones, tiene un pequeño glosario con 6 términos básicos para poder alinear la comprensión de la temática en el sistema, como por ejemplo, qué entendemos por amenaza, qué entendemos por vulnerabilidad, qué entendemos por emergencia, qué entendemos por gestión de riesgo de desastre y también otros términos más. Y una cosa muy interesante es que esta ley incorpora 7 principios, algunos muy interesantes como la participación y también quizás lo más relevante es que si quizás algunos si tenían alguna formación de cómo el sistema está pensado actualmente y en el último año, una de las fases del ciclo de riesgo de desastre es la prevención. Y ahora en la ley la prevención pasa a ser un principio transversal y hecho el primer principio de la ley, lo que trata de hacer una declaración de que esta estructura, este sistema que está generando tiene como principio no reaccionar, sino por sobre todo tener una gestión más prospectiva del riesgo de desastre. También busca ordenar la relación de las Fuerzas Armadas como partes del sistema, regulando, por ejemplo, que la planificación en temas de desastres de las Fuerzas Armadas debe estar alineada a la planificación del sistema. También regula cómo opera los estados de excepción constitucional, en particular cuáles son las atribuciones del jefe de la defensa. Así que también va aclarando esa parte de algunos espacios grises que quizás podían haber en cómo se incorporaba las Fuerzas Armadas en la gestión del riesgo de desastre. También incorpora una serie de instrumentos de gestión de riesgo de desastre, quizás los más grandes son la planificación, toda la estructura de planificación que tenemos hoy en día, que hoy en día es voluntaria, y afortunadamente en general hemos tenido buenas voluntades para poder hacerla, pero que ahora la deja como un mandato tener una estructura de gestión de riesgo de desastre acorde a los tiempos, además de otros instrumentos como son los sistemas de alerta temprana, cómo son los perímetros de seguridad y otro tipo de iniciativas. También genera una nueva estructura de comité, que la vamos a ver más adelante, y también define a la ONEMI en su carácter no solamente de ser una secretaría ejecutiva en el comité, sino también una secretaría de carácter técnico. Esto es sumamente relevante porque la coordinación del sistema se hace hoy a través de la ONEMI y en el futuro a través de los comités. Los comités van a ser los que van a ir coordinando el sistema. Y vamos un poquito más en detalle después qué consisten. Como les decía, se reconoce unidades de temprana, se reconoce en esa misma línea el rol de los organismos técnicos del monitoreo de la amenaza y de la necesidad de un alertamiento temprano al sistema, a la ONEMI, al futuro Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Entonces también reconoce su rol.
que algunas veces en algunos servicios ha sido una materia más gris, ya que queda muy claro su rol como organismo técnico. También permite modificar la ley orgánica de municipalidades, creando una unidad de gestión de riesgo de desastre en aquellos municipios que lo estimen conveniente. Los faculta, no los obliga a generarlo porque sabemos que hay realidades municipales distintas tanto por la exposición a amenaza, por la capacidad de recursos, una serie de variables que nos hicieron ver de que no era conveniente obligar a la municipalidad a tener una unidad, pero sí dar la facultad. Lo que sí generamos es la obligación de que si en caso de que no haya una unidad extrema de riesgo de desastre, deba haber a nivel comunal un encargado de un nivel directivo que haga cargo de esta función y de las obligaciones que tiene la municipalidad en esta materia. También se reconoce un sistema de comunicación, la obligación de tener un sistema de comunicación que sea robusto, que sea redundante y que por sobre todo permita informar oportunamente de lo que está ocurriendo en el sistema. Un tema que siempre ha sido recurrente en la discusión es el tema de financiamiento. Para ello, una de las cosas que se incorpora a la ley es un programa de gestión de riesgo de desastres, que es un fondo que pueda ser postulado para financiar el desarrollo de instrumentos de gestión, particularmente instrumentos que tienen que ver con los planes. Y hay un énfasis en la ley en que este financiamiento vaya orientado quizás principalmente o con una cierta prioridad a los municipios, a reforzar ese nivel que sabemos que es el nivel el riesgo y también se gestiona. Hay también se gestiona la emergencia, así que creíamos que era importante poder también darle un énfasis que este fondo vaya, por sobre todas las cosas, a apoyar el desarrollo de instrumentos de gestión en aquellos municipios que necesitaran esos apoyos. Y hasta ahora no he hablado de la nueva NEMI, porque yo creo que siempre he pensado, siempre se ha hablado de la ley como la ley del nuevo NEMI, y es porque en realidad esta ley es por sobre todo la ley que crea el nuevo sistema, y dentro de las cosas que hace también es que crea un nuevo servicio, la nueva NEMI, que es el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que en su estructura se mantiene alineada en el Ministerio del Interior, no hay muchos cambios, y en lo que son sus funciones, ahí sí se incorporan algunos cambios. Primero, su enfoque descentralizado y concentrado territorialmente. También está en la función no solamente de asesorar y coordinar, sino que también se haría unos verbos rectores como el organizar, el planificar, el supervisar al sistema. No significa supervisar, fiscalizar, no vamos a multar a nadie porque no tenga su plan, pero sí vamos supervisando que esos planes estén hechos, y si no están hechos y la Contraloría nos pregunta en qué estado están los planes, por ejemplo, de municipalidades, tenemos la obligación de ir informando, tener muy claro en qué está el sistema. Y esto va a permitir tener una mayor alineación de las estructuras, de la manera en que se gestiona el riesgo de desastre en Chile. Y lo interesante, y por eso estamos haciendo estos espacios de conversación, de ir mirando, es que creemos que esto es una oportunidad de co-construir entre todos los que somos integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, una mirada de futuro, una mirada de ir recogiendo cuáles son los desafíos, porque tenemos a lo menos que construir dos cosas. Tenemos que hacer, antes de que parta esta ley, tenemos que hacer un decreto con fuerza de ley, que es un tema más interno nuestro, que tiene que ver con definir la estructura del nuevo servicio, también regular cuándo parte el servicio. La NEMI, por si acaso, el día que ven que se publicó la ley, ese día no desaparece la NEMI, sino que tenemos un año para hacer este decreto, y este decreto va a definir la fecha en que termina la NEMI y que comienza el nuevo servicio. Así que todavía queda ONEMI por un tiempo. Y también tenemos que hacer reglamentos para definir el funcionamiento de los comités, de cómo se van a diseñar otros instrumentos de gestión, y también un reglamento para definir las normas que van a regular el programa de gestión de riesgo de desastre. Y ahí creemos que es muy interesante el recoger la experiencia también de la comunidad, del sistema, en cómo podemos diseñar estos reglamentos para que la operación que estamos mirando de estos comités, de esta estructura, eh, funcione en la realidad, no solamente en el papel, sino que sea efectivamente algo que tenga un sentido práctico. Y así como llevamos a algunas estructuras de coordinación que define la ley. Lo primero es tener muy presente que esto es un trabajo anterior. En el pasado
conceptualizamos el sistema y definimos que hay dos tipos de organismos en el sistema: de base, de soporte, y que están coordinados hoy por ANEMI y a futuro por el SENAPRED, o este Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y fuera del sistema hay áreas estratégicos que no tienen una función por sí misma, gestión de riesgo de desastres, pero que nos ayudan a lograr los objetivos que tiene el sistema, como por ejemplo el Congreso, que nos ayuda a sacar la ley. Y en el centro, y eso es muy interesante, una declaración que hemos puesto de cómo vemos al sistema, es que en el centro están los usuarios, están los ciudadanos, la comunidad. Y si ven, hay un par de flechas en el fondo que van de un lado a otro, van hacia afuera y hacia adentro, y es porque entendemos que esta relación debe ser bilateral. Debemos ser capaces de poder capturar las necesidades de los ciudadanos, de los organismos de base, de los organismos de soporte, y construyendo en conjunto esto. Y también nosotros ser capaces de poder informar y comunicar de buena manera hacia esos usuarios que están en el centro. También, como les decía, cambia el ciclo de riesgo de desastre. Este es el ciclo que va a estar vigente. Vamos a tener cuatro fases, perdón. Una fase de mitigación, sino que sea a partir como del principio de donde comienza esto: mitigación, después preparación, después veremos una alerta que está entre medio, digamos, de la preparación y la respuesta en sí misma, la recuperación, con dos etapas: una etapa de rehabilitación, que son los primeros momentos en que queremos reponer las condiciones de habitabilidad de sanidad básicas para que las comunidades operen, y después la reconstrucción, que la ley queda explícito que no es materia de este sistema regular. Es decir, la reconstrucción va a seguir siendo parte de un proceso, si uno quiere decir, más ad hoc a la emergencia, a pesar de que hoy el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una comisión dedicada exclusivamente a materias de reconstrucción. También para los que están como interiorizados con cómo está el sistema estructurado hoy, el comité, hoy tenemos dos comités: un comité de protección civil y un comité de operaciones de emergencia, que generalmente se escucha. Ahora vamos a tener solamente un comité, que va a ser el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, en cada nivel administrativo del Estado, que va a operar en dos grupos de fases. En las fases de mitigación y reparación, que van a tener obligaciones de, por ejemplo, aprobar los planes, y van a tener una fase de respuesta. Ahí es muy importante que incorporamos a 7 nuevos miembros de manera permanente en la etapa de respuesta, o sea, más los que tenemos hoy en el Comité de Operación de Emergencia. Vamos a sumar a 5 nuevos ministerios, dentro de los cuales está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, y se me olvida uno. Bueno, eso me acuerdo. Y también tenemos a bomberos como medio permanente, y a la PDI en la fase de respuesta a nivel nacional como permanentes. Entonces, se incorpora también, perdón, y más importante, el Ministerio Hacienda. Haciendo con la billetera hay un tema importante que esté ahí permanente. Así que ese es el nuevo grupo de entidades que se incorpora al comité. Y esta es la estructura de cómo se organiza en cada uno de los niveles. Es muy importante tener a la vista de que con la nueva estructura de gobierno regional, en que va a haber un gobernador regional, la presidencia, la dirección de los comités va a seguir siendo del delegado o la delegada presidencial regional, que tiene dependencia directa del presidente de la República y tiene funciones de gobierno interior. Pero el gobernador regional va a ser parte también permanente del comité. No lo preside, pero sí es parte permanente de los comités. Y también, como les decía, en términos de gestión, están todos los planes, desde la política nacional para reducción de riesgo de desastre hasta los planes de reducción de riesgo de desastre en cada nivel, los planes de emergencia, planes sectoriales, y una serie de otros instrumentos que va apoyando la gestión y ordenando la gestión en el sistema. Y quizás para ir cerrando de lo que es la ley, generamos dos instrumentos que creo son súper relevantes, y particularmente uno que son los mapas de amenaza, que son mapas que van a ser elaborados por organismos técnicos, identificando dónde hay una amenaza, sea
una zona de tsunami, una zona de erupción volcánica u otro tipo de amenaza. Pero lo importante son dos cosas. Uno, la obligación de que los planes incorporen estos mapas, es decir, que la planificación sea realizada siempre en base a mirar la amenaza. Y lo segundo, que creo que es lo más relevante en el cambio que estamos haciendo en la amenaza, deben ser considerados. Ya no va a poder alegar ignorancia de que designamos una área de construcción para una infraestructura crítica, por ejemplo, para un hospital, y que no sabíamos que esa zona estaba expuesta a una remoción en masa o a un tsunami. Entonces, ¿por qué? Porque no es que se prohibiera construir en zonas de amenaza, porque en Chile tenemos amenazas en todas partes. Lo importante es que tengamos a la vista la amenaza y podamos tomar decisiones con la amenaza a la vista. Y que quiera que esté dispuesto a construir en una zona amenaza teniendo a la vista, bueno, que asuma las responsabilidades que eso significa. Entonces estamos desincentivando de manera importante la construcción y particularmente de infraestructura más crítica, infraestructura más sensible en zonas de alta exposición a amenaza. Y también se crean mapas de riesgo que nos permiten también identificar no solamente la amenaza, sino también la exposición y también la vulnerabilidad de los territorios para poder tener un compuesto de dónde hay que focalizar los esfuerzos, a dónde hay que ir con mayor énfasis a gestionar el riesgo de desastre. Así que este es un resumen breve de los desafíos, como estaba la discusión de lo que era la ley, y muy rápidamente también tenemos otro gran desafío, otra gran hoja de ruta, que es la política nacional y el plan estratégico nacional para reducir el riesgo de desastres en los próximos 10 años. Esta es una política que se desarrolla en base a cuatro agendas, cuatro agendas globales: desarrollo sostenible, desarrollo urbano, adaptación climático con la COP25 y otros acuerdos, y también, obviamente, con el marco de Sendai para reducir el riesgo de desastre. Esta política, como les digo, tiene como objetivo generar los lineamientos, la hoja de ruta de cómo entre todos vamos a articularnos para desarrollarnos de manera resiliente y sostenible. Es así también como esta política tiene 5 ejes, tiene 25 objetivos estratégicos y tiene el plan, tiene 74 acciones y tiene 161 metas y plazos. Los ejes, bien rápidamente, para que vamos a conversar. El primer eje es comprender el riesgo de desastres. Tenemos que avanzar de manera importante en una comprensión integral del riesgo de desastres, y no solamente desde la ciencia o desde lo que hacemos gestión de riesgo de desastres, sino también desde la comunidad. Por lo mismo, el objetivo o resultado esperado para 2030 es que Chile tenga una estructura que permita entender el riesgo de desastre desde una mirada, primero, multiamenaza y también con una mirada prospectiva. Y también entendiendo que esto es un fenómeno sistémico, entonces tenemos que verla desde diversas dimensiones. Un segundo eje es fortalecer la gobernanza, entendí esta gobernanza como mecanismos de coordinación, de sinergia entre los distintos actores para poder aportar a que todos tengan una participación activa en la gestión de riesgo de desastre y así aportar a una gestión más eficiente y efectiva. Y esto también está con una mirada al 2030 y tiene 6 objetivos que están asociados a este eje. El tercer eje que tenemos de la política es planificar e invertir en reducción de riesgo de desastre. Tenemos que poner los esfuerzos en planificar, en, por ejemplo, la estructura de planes que vemos en la ley, los planes de reducción de riesgo de desastre, que son, en resumen, son hojas de ruta, cartas de navegación, de que identificamos un riesgo en nuestra región, en nuestra comuna, y cómo lo vamos a reducir en los próximos 5 años. Eso es planificar. Y eso es también invertir. Vamos a decidir invertir para reducir el riesgo de desastre. Sea invertir en infraestructura física, en piscinas bienales, por ejemplo, o vamos a invertir en capacitación, en formar a la comunidad, en prepararla de mejor manera, porque eso es lo que tenemos que ir propendiendo a hacer. Y también tenemos que invertir en mecanismos de financiamiento de riesgo, de que nos proteja financieramente, porque somos un país que en promedio pierde un 1,2% del PIB anualmente por desastre, y esa pérdida tenemos que ver cómo la absorbemos para que no nos afecte en el desarrollo.
Un cuarto eje que no perdemos de vista es que a pesar de que hagamos mejor de los esfuerzos por reducir el riesgo de desastre, vamos a tener emergencias, vamos a tener desastres y por lo mismo no puedo perder de vista el proporcionar una respuesta no solamente eficaz, sino también eficiente. Y ahí hay un énfasis en tener una capacidad de preparación acorde a los desafíos que tiene este país. Y finalmente, tenemos el fomentar una recuperación sostenible. Si se dan cuenta, los que conocen el marco de Sendai son 4 ejes y el eje 4 y 5 nuestros son el eje 4 de Sendai. Nosotros los separamos en dos porque creemos que es sumamente relevante el visualizar que una recuperación sostenible, una recuperación que rompe el ciclo de desastre, reconstrucción, desastre, es la manera de avanzar y por lo tenemos que poner énfasis en cómo promovemos procesos de recuperación que permitan romper este ciclo. Así que eso también es lo que estamos también trabajando como desafío futuro y quiero terminar con dos reflexiones. Uno, lo primero es que entendamos que invertir en resiliencia es una inversión. Es una inversión que permite no solamente evitar pérdidas, sino que también nos permite desarrollarnos económicamente de mejor manera. Cuando nosotros invertimos en resiliencia, generamos empleo, generamos innovación, generamos espacios para poder irnos desarrollando de mejor manera. Y el tercero es que hay ciertos beneficios, como por ejemplo cuando lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo fundaciones, organizaciones que se están juntando, es que están invirtiendo tiempo, dinero, planificación, y eso robustece el entramado social, hace que nuestras comunidades sean más asociadas, tengan mayores niveles de confianza, y eso reporta directamente al desarrollo sostenible. Y la última reflexión es que tengamos muy claro que los hechos no son naturales, que los hechos no ocurren por la fuerza de la naturaleza, por alguna obra divina, sino que son producto de decisiones que hemos tomado o decisiones que no hemos tomado. Y ahí está la invitación a que no es un tema solamente de semántica, sino un tema de entender de que son naturales y que somos nosotros corresponsables de hacer decisiones que permiten tener en nuestras comunidades desarrollos más sostenibles y más resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Cristóbal. La verdad que es bastante interesante lo que nos planteas, las situaciones. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Acá hay una pregunta que la vamos a ver si está disponible para contestar. Hugo Vera Peralta nos pregunta, ¿dónde puedo conocer el texto completo de esta nueva ley? Cristóbal, estás sin audio, Cristóbal, parece. Oh, mm, bueno, creo a lo mejor representar un poco con respecto al tema de esta pregunta, más que tener el texto completo, finalmente el texto completo me imagino yo que va a ser cuando se obtenga la nueva ley, finalmente. Los borradores, a lo mejor que sí se realizaron a través del trabajo técnico que realizó la UNEM y los diferentes ministerios, me imagino que ese finalmente son borradores y finalmente hay que trabajar con el texto completo con que venga la nueva ley. Creo que por ahí podría a lo mejor contestar una pregunta, a lo mejor puedo estar equivocado, pero no estamos con un problema de audio, parece de Cristóbal. Aló, Cristóbal, ¿O eres tú que sabes, Leo, que te quedas sin audio de ¿estás repente? escuchando? No te estoy Yo te escuchando escucho. bien. Habla recién te escuchamos. Sí, te escuchamos Sí, sí, recién. yo creo que eres tú. Eres tú. Ya, No, tú soy yo. ya Oye, puede ser. Si tú sí. siempre. Oye, mira, la respuesta sí. Obviamente el texto final va a ser que se va a publicar la ley. Lo que sí lo invito a ver en la página del Senado está toda la tramitación del proyecto de ley. Y ahí ustedes pueden ver los últimos informes, pueden ver también si quieren ver un poco la historia o qué es lo que ha salido de la ley, está todo eso público.
ponen, en el Senado ponen, arriba tiene un banner que trámite de proyecto, ahí ponen el número es el 75. Ya, tenemos otra pregunta con respecto a Orlando Barrera Gallardo nos pregunta, ¿cuál le asigna una figura el SENAPRED, el ONG y Fundación Ligada a la Gestión de Emergencias? Eh, te perdimos de nuevo. Es un problema de ser. ¿Estás seguro o es que estás con delay? Cristóbal, te escucho con. ¿Está tu Pregunta a la micrófono gente. activado? Ahora sí, ¿puedes hablar? Ahí está. Sí, he escuchado un ruido de fondo que me Sí, marcaba un ruido de sí, fondo, pero siempre está parece que ahora abierto. se desconectó. Ya, te escuchamos bien ahora. Con respecto a la última pregunta, Vale. La pregunta es que sí, la participación de la sociedad civil organizada está puesta como una prioridad, tanto así que, como les decía, uno de los principios de la ley en la participación, y se puede leer textual, es que el principio de participación se entiende como el sistema debe reconocer, facilitar y promover la participación de la sociedad civil organizada, incluyendo voluntariado, en el proceso de gestión de riesgo de desastre. O sea, hay una declaración explícita de que este sistema debe propender a incorporar a la sociedad civil organizada en esto. Así que es lo que hemos ido haciendo los últimos años y que creemos que hay que seguir reforzando. Así que ahí hay una gran oportunidad de seguirlo incorporando, ya reconociendo el aporte que hace la sociedad civil organizada a la gestión de riesgo de desastre y el voluntariado. ya. Eh, tengo una pregunta con respecto a todo lo que nos planteaste. Esta nueva ley, tú mencionaste que no, la municipalidad no tiene una obligación para tener un área específica con respecto a lo que es gestión del riesgo de desastre. Si hablamos de el sistema escalonado de entrega de recursos o incluso de respuesta, ¿por qué no se consideró que la municipalidad sí tuviese la obligación de hacer esto, como ser el primer ente que se actúa o el primer ente que se prepara o que da respuesta a una emergencia? ¿Por qué no es obligación para ellos? Separar dos cosas. Una cosa es la obligación de hacer gestión de riesgo de desastre, que eso está en la municipalidad, que van a tener que hacerlo, va a estar obligado a tener planes de comunales de emergencia, van a estar obligado a tener planes de reducción de riesgo de desastre a nivel comunal, y van a estar obligados a tener alguien designado para hacer esta función. Ahora el tema es, ¿esto lo hace usted a través de una unidad de gestión de riesgo de desastre o lo hace a través de un directivo? Eso queda a arbitrio de la municipalidad, como les decía, en base a los contextos que tengan particulares, pero la función no, no la evade. La función de gestionar el riesgo de desastre a nivel comunal está puesta, está explícita, que está explícita, como digo, particularmente en el tema de planificación y también, como les decía, en ir aportando a esa planificación con este programa de riesgo de desastres que tiene un énfasis en ir financiando el desarrollo de los instrumentos en el nivel comunal. Así que el que exista esta unidad no quita para nada la responsabilidad y la obligación que hoy tienen y que va a, va a tener como mayor fuerza hoy los municipios para gestionar el riesgo de desastres en las comunas. Perfecto. Cristóbal, solo me resta agradecer tu tiempo, agradecer tu disposición. La verdad que muchas gracias, fue bien clarificador la exposición. Esperamos que en un futuro también podamos contar nuevamente contigo en otras temáticas. Sé que
por conocimiento personal, sé que tienes mucho que aportar y mucho que entregar en conocimiento, así que nos gustaría poder en un futuro también seguir con otros temas. Así que muchas gracias con respecto y valoramos mucho tu tiempo que te has dispuesto para estar con nosotros hoy. No, muchas gracias a usted y feliz de estar acá. Más encima, este espacio organizado por UMSAR, que creo que es importante, como decíamos, un ejemplo de que a través de asociación organizada un organismo de nuestro sistema sumamente relevante, esta conexión y ir conversando. Así que también, como dices tú, yo encantado de participar en otro espacio para conversar de este y otros temas. Así que muchas gracias por el espacio. Hasta luego, muchas gracias.